el trabajo que tienen que entregar para finalizar el año, para finalizar las 3 evaluaciones de la materia. Vamos a repasar algunas cuestiones. Bueno, bibliografía obligatoria para el práctico. Sobre todo, el más importante aquí es René Descartes, Meditaciones Metafísicas, ¿no? Meditaciones Metafísicas y las diapositivas sobre Descartes. Eso es lo fundamental. De García y Orza, Método Científico y Poder Político. Básicamente, para este trabajo práctico tienen que tomar en cuenta toda la cuestión del método científico desarrollado ahí. García Orza trabaja a Bacon y a Descartes. Bueno, tengan en cuenta esta parte del texto que trabaja a Bacon y a Descartes. La constitución de un método científico racional. Esa sería la idea en lo que respecta a García Orza. Esta cuestión del método científico racional apoyado en una base cierta, en una base segura. Bien, después es un repaso, Platón, La República, el libro 6. Tienen que tener en cuenta ahí la división, la clasificación, la alegoría de la línea o la clasificación del conocimiento que hace Platón. Lo divide en 2 y a cada parte la divide a su vez en 2. Entonces, hay distintos niveles de conocimiento. En el primer caso, el nivel del mundo sensible es el nivel de las sombras, de los reflejos, de la imaginación. El segundo nivel del mundo sensible es la creencia, los objetos visibles, ¿no? Prácticamente esto no tiene mucho valor para Platón. En la segunda parte, en el mundo inteligible, hay 2 divisiones, ¿no? Una fase que es la fase de la matemática, el nivel hipotético deductivo, donde el matemático parte de hipótesis reales, de hipótesis verdaderas, pero dice Platón que el matemático no lo sabe, ¿no? Y la segunda fase, la segunda fase de la segunda parte del conocimiento, de la parte del mundo inteligible, es el tipo de conocimiento al que acceden los filósofos, ¿no? Bien, tienen que tener en cuenta esa clasificación, que ya trabajamos en su momento, tienen que volver, y la retrabajamos en las diapositivas, tienen que trabajar esa división y situarse en el mundo, en lo que Platón llama mundo inteligible, en las 2 formas de conocimiento ubicadas en el mundo inteligible, el de los matemáticos y el de los filósofos. Esa forma de conocimiento trabajada en el libro 6 y trabajada en la introducción de Conrado Eggersland, está trabajada en los 2 lugares, ya lo vimos ampliamente. Entonces, esa alegoría de la línea tratada en el libro 6 y en la introducción de Conrado Eggersland, en la parte que corresponde, en las 2 partes del conocimiento que corresponden al mundo inteligible, esa sección hay que compararla con la concepción del conocimiento que tiene Descartes. La concepción del conocimiento que tiene Descartes en Meditaciones Metafísicas. La concepción del conocimiento de Descartes y Bacon en Método Científico y Poder Político. Es una cuestión articulable, ¿no? Es una forma de conocimiento que tiene su versión moderna. Por lo menos es lo que plantea Foucault en este otro libro, en este otro capítulo, Nietzsche y su crítica del conocimiento. Entonces tenemos en cuenta la sección del texto de García Orza que habla sobre Descartes y habla sobre Bacon, habla sobre el método científico moderno. La parte de la República, toda la República, todo el libro 6, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando ahora sería la alegoría de la línea, y toman en cuenta las meditaciones metafísicas. Hay una forma de conocer que es explicada por Foucault en forma crítica, en Nietzsche y su crítica del conocimiento, cuando habla de Platón y habla de Descartes y habla de Kant y habla del marxismo académico, ¿no? Ahí hay una línea.
¿no? Hay una línea, una genealogía que va de Platón a Descartes, a Kant y a lo que Foucault llama marxismo académico. Entonces hay un tipo de conocimiento y hay un tipo de sujeto de conocimiento, ¿no? Foucault lo pone en forma crítica, pero hay una articulación en todos estos textos que he mencionado. Entonces, acá tenemos un tipo de conocimiento y un sujeto que produce ese conocimiento. Ahora, del otro lado tenemos en Michel Foucault, Nietzsche y su crítica del conocimiento, tenemos el tipo de conocimiento de Nietzsche y del propio Foucault, ¿no? De parte de los sofistas, según Nietzsche, según Nietzsche y también según Foucault, pero el mismo Nietzsche y el mismo Foucault, ¿no? Hay un tipo de conocimiento que tiene que ver con algo muy diferente a la otra bibliografía mencionada hace unos segundos. El tipo de conocimiento y el tipo de sujeto de conocimiento planteado por Nietzsche y por Foucault es absolutamente diferente al que se puede plantear tomando en cuenta a Platón, a Descartes y a Kant, bueno, que lo vimos muy por arriba, pero concentrémonos en Platón y en Descartes. Y concentrémonos en lo que plantea García Orza. Entonces, son dos tipos de conocimiento, dos tipos de sujeto de conocimiento. Tenemos que partir de ahí y tenemos que extractar de esos textos esas cuestiones. En la bibliografía optativa, Yuval Noah Harari, Homo Deus, el Antropoceno, la parte 1, en ese libro, en esa sección, Yuval Noah Harari habla de un conocimiento que tiene que ver con el algoritmo, ¿no? Cuando se refiere a algoritmo, él plantea que el algoritmo sería una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo una receta de cocina y pongo primero calentar el agua, después poner las cebollas, después pelar la zanahoria y ponerla, después hacer esto y esto otro, son una serie de pasos. Eso es un algoritmo. La ejecución del algoritmo es el plato de comida, pero el algoritmo es esa serie de pasos anotados, ¿no? Entonces, lo que va a plantear Harari es que los seres humanos y otras especies animales se manejan por cálculos algorítmicos, o sea, por cálculos que no necesariamente son como la receta de cocina o no necesariamente son como los pasos que anota un matemático para realizar un cálculo. No siempre son racionales, por decirlo así, sino muchas veces esos algoritmos tienen que ver con la emoción. Por ejemplo, un mono, ¿no? Este es el ejemplo de Harari, que está con ganas de agarrar un plátano, que está con ganas de agarrar un plátano, ¿no? En un árbol de plátanos. Y cerca hay un tigre. Entonces el mono va a hacer cálculos, no con un lápiz y papel como el matemático, sino cálculos que tienen que ver con un nivel emocional. O sea, va a ser un cálculo fugaz, muy rápido, calculando la distancia del tigre, la distancia del tigre a él, calculando si puede agarrar el plátano y huir, calculando si tiene suficiente hambre como para arriesgarse a perder la vida o no. Tiene que hacer una serie de cálculos en un lapso muy acotado de tiempo. Y este cálculo es de tipo no es un cálculo racional, no es un cálculo instintivo, emocional, que se hace con el cuerpo. Dice prácticamente Yuval Noah Harari, el mono calcula con su propio cuerpo.
es un cúmulo de sensaciones. En este caso parece bastante parecida a la perspectiva de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, ¿qué va a decir? Nietzsche va a decir que, digamos, va a decir que no hay una diferencia entre la psiquis, la mente y el cuerpo, sino que hay, digamos, una indistinción entre mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí tienen a Yuval Noah Harari. En el capítulo del libro que yo escribí con otros autores, en el capítulo 3, trabajo precisamente la posición epistemológica que tiene el investigador que utiliza focus group, ¿no? Ahí me planteo qué está haciendo un investigador que trabaja con focus group, y el focus group trabaja en el marketing político, ¿no? El focus group sirve para averiguar la opinión sobre la posibilidad de consumir un perfume, una mercancía, ya se llame, una mercancía al estilo de Marx, ya se llame mercancía un perfume, un producto comestible, una zapatilla o un candidato político. Entonces se ausculta, se trata de averiguar la potencialidad de consumo de un producto, de una mercancía, para venderla o no. Entonces, ahí lo que propongo es una comparación entre este investigador de focus group dentro del marketing en general, de cualquier tipo, y la posición de el sofista según la versión de Platón. En la República, el libro 6, Platón habla del conocimiento que elaboran los sofistas en base a ese animal grande y robusto, ¿no? El animal grande y robusto es la plebe, por decirlo así, en términos, para usar, digamos, la terminología despectiva del propio Platón, ¿no? Cuando uno respeta cuando uno respeta a esa persona, la llama pueblo; cuando no la respeta, la llama plebe, o cuando lo dice en forma ambigua, lo llama gente. Platón habla de un animal grande y robusto, o sea, tiene una actitud despectiva. Entonces, Platón plantea que los sofistas, es el planteo de Platón, no es que los sofistas sean así, sino es el planteo de él, ¿no? Que los sofistas lo que hacen es estudiar, escuchar, auscultar a este animal grande y robusto, lo observan, observa cómo reacciona, observa sus instintos, observa sus emociones, observan lo que dicen, y después a partir de ahí elaboran un conocimiento que se lo devuelven a la plebe, y la plebe está contenta con haber recibido lo que es de ella. Este es un tipo de conocimiento inmanente, ¿no? Y el que plantea Platón para sí y para los filósofos es un conocimiento trascendente. Siempre es la versión del sofista de Platón. No quiere decir que todos los sofistas sean así o que sea la única opinión valedera la de Platón, pero es la que estamos tomando acá. Entonces, un instrumentador de focus group de alguna manera se sitúa como aquel sofista platónico frente al animal grande y robusto, ¿no? Se sitúa de la misma manera, con la misma actitud. Ahora, la pregunta es, que yo me hago en mi investigación, la persona que analiza la opinión sobre la potencialidad de consumo de una mercancía, apela a un tipo de conocimiento que es parecido al tipo de conocimiento al que apelaba el sofista de Platón, pero estudia ese conocimiento a partir de otro conocimiento, ¿no? Esa sería la idea que hay que trabajar acá. El otro texto de Silvia Federici, Caliban y la bruja, colonización y cristianización, Caliban y las brujas en el Nuevo Mundo, lo que hace ahí
esta autora es analizar el periodo de la conquista, cuál es la guerra, de alguna manera cultural, ideológica y cultural, que se produce entre los colonizadores, entre los conquistadores, entre los españoles, entre el Imperio Español y las distintas comunidades de los pueblos originarios. Entonces ahí el planteo que va a hacer es que desde una posición feminista, de izquierda, digamos, marxista, dentro del materialismo histórico también, lo que va a plantear Silvia Federici es que cuando se produce esa guerra cultural, cuando se produce ese enfrentamiento en el siglo XVI, XVII, XVIII, se produce la acumulación originaria. Si bien Marx analizó sobre todo la acumulación originaria, aunque no únicamente, analizó sobre todo la acumulación originaria en Europa, Silvia Federici analiza la acumulación originaria, que ya tratamos, en América. Y analiza esta guerra cultural. Entonces va a plantear que quienes ceden más rápido a los conquistadores, quienes son derrotados o ceden más rápido en esa guerra ideológica, simbólica, son los hombres. Y las que quedan a cargo de la religión son las mujeres indígenas. En realidad, la mujer indígena tenía una posición importante dentro de la religión, participaba de los cultos, de los rituales, ¿no? A diferencia de la mujer en el cristianismo. Pero este acceso a la religión por parte de la mujer aumenta cuando los hombres son, tiran la toalla frente a la guerra cultural y guerra literalmente del conquistador español, del Imperio Español. Entonces, la hegemonía que empiezan a tener las mujeres en su propia cultura, en las distintas comunidades aborígenes, en los distintos pueblos originarios, esta hegemonía que tienen es tratada o es atacada a partir de una guerra cultural muy específica, ¿no? Estas mujeres que manejaban el culto de sus religiones son sujetos de una operación ideológica y se las empieza a llamar brujas, ¿no? La caza de brujos en América fue tan o peor que en Europa, tan intensa como en Europa o peor. Entonces son perseguidas como brujas. En realidad son sacerdotisas, son personas que se ocupan de la religión, de llevar adelante los cultos frente al ataque del Imperio Español por la destrucción de religiones que no son la cristiana. Se ocupan de esto. Entonces, en la guerra cultural, la Inquisición española en América las rotula, les pone el nombre de brujas, ¿no? Las transforma en brujas. Entonces, las persiguen por ser brujas, aunque no lo son, ¿no? Digamos, les ponen un nombre cultural, les ponen un rótulo que viene de la cultura occidental y cristiana, y un rótulo que no cuaja con la propia cultura de la mujer de los pueblos originarios. Es decir, son instrumentos, palabras, conceptos que vienen de otra cultura y no cuajan en esta cultura de estas mujeres. Entonces hay una persecución, las transforman en brujas y las persiguen, ¿no? Y las ponen en la hoguera, las queman en la hoguera. Entonces, y de esa manera, al transformarlas ideológicamente, culturalmente en brujas, al transformarlas discursivamente, ¿no? Hay representaciones gráficas de estas mujeres, a falta de televisión, a falta de redes, estas mujeres son representadas en dibujos, y hay representaciones gráficas que las muestran como brujas. Entonces hay una transformación, les cambian la imagen, les cambian
la representación que tenían estas mujeres en su propia cultura y pasan a tener una representación ajena. Bien, esto serviría para otra parte del texto, para la tercera pregunta sobre todo, ¿no? Para la tercera pregunta serviría este texto de Silvia Federici. Bien, esto es un poco el análisis de la bibliografía que tienen ustedes. ¿Cuál sería la consigna a tratar? ¿No? Lo que decíamos es, por medio de una técnica secreta de la biotecnología y teniendo en un fragmento del ADN de Platón, una empresa de minería a cielo abierto, que es el tipo de empresa más contaminante. La minería a cielo abierto es la más... la minería es contaminante, pero la minería a cielo abierto es muy contaminante. Esta empresa, básicamente, todo este trabajo exige una escena. La escena es la siguiente. Vamos primero con la técnica. La técnica es esta. En la minería a cielo abierto tiene una técnica antiecológica y es la siguiente. Primero se dinamita la roca. Se dinamita, se tritura, se muele y después esa roca triturada que contiene oro o contiene el mineral que sea, contiene oro, hay que extraerle el oro, separarlo de la piedra. Entonces se riega esa piedra con millones de litros mezcladas con cianuro de sodio. Millones de litros de agua se necesitan para hacer este proceso. Por medio de esta solución se logra extraer el oro, digamos, junto con el cianuro, y después se vuelve a lavar a esta sustancia para que quede solo el oro. Entonces la cantidad de agua potable de ríos o de lagos que se necesita es muy grande. Es muy grande. Entonces la idea sería, la escena acá sería dramática, ¿no? La escena sería que falta el agua para la población. Falta agua potable para la población. Entonces, como dice Frederick Jameson, dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? El capitalismo no tiene fin y no tiene límites. Por lo tanto, esta empresa lo que va a hacer es seguir hasta que no haya agua. En esta lógica, que no es muy racional, se necesita, como falta agua, escasea el agua, esta agua o se utiliza para la minería o se utiliza para la población. Entonces, lo que hacen en vez de mejorar la técnica y tornarla más ecológica, lo que hace la empresa es resucitar a Platón para que pueda convencer a la población de que es bueno tomar el agua un poco contaminada o contaminada por residuos de la minería, ¿no? Entonces hay que aflojar el miedo de la población y hay que convencerla de que el daño ecológico de la minería, hay que convencerla de que la capacidad de contaminación de ríos o de lagos o de arroyos es mínima o nula. Para convencerla no hay que gastar en purificar el agua, sino en un gasto discursivo, hay que convencerla de esto. Entonces por eso se resucita a Platón, ¿no? Platón se siente agradecido porque lo volvieron a la vida, pero se da cuenta que para engañar a la población de Argentina y hacerle creer que el agua potable es mala y es mejor tomar agua con residuos de la minería a cielo abierto, debe adoptar la posición que según él tenían los sofistas ante la multitud, ¿no? Pero a partir de una técnica moderna que es el de los grupos focales o focus group. Esta técnica, y esto lo explico en mi libro, pero
hace falta solo, con saber esto es suficiente. Son grupos de entre 6 y 10 personas, hay un moderador por grupo que tiene la labor de introducir al grupo a una instancia de conversación y elaboración discursiva. Es decir, se da una consigna y el grupo debate sobre esa consigna, se le da un tiempo para llegar a un acuerdo, a un consenso sobre determinado tema. Quienes pagan los focus group están en una pantalla atrás de un vidrio polarizado y observan lo que ocurre. Y también lo observan los investigadores. Entonces, en función del estudio, de lo que piensa el animal grande robusto, o parte de la opinión pública, o segmentos de la opinión pública, porque los focus group se pueden formar con personas de diferente género, de diferente edad, de diferente ideología, o una combinación de todo esto, para saber qué piensan, ¿no? Para saber qué piensan, o para saber cómo son pensados, ¿no? Para saber qué piensan, o para saber cómo son pensados. Hay un filósofo argentino que se llama Pablo Feynman, no el periodista sino el filósofo. Pablo Feynman planteaba que, creo que lo planteaba en un libro, La filosofía y el barro de la historia, ¿no? Creo que lo planteaba en este texto. Planteaba que, no un reportaje, ahí no estoy seguro, pero el punto es, decía que un día tenía que ir a un programa de televisión. Entonces toma un taxi. Entonces el taxista lo conversa de diversos temas, como hacen los taxistas, y el taxista opina sobre todo. Sabe sobre todo, opina sobre todo. Entonces Pablo Feynman lo que hace es terminarle la idea. Siempre le completa la idea. Cada vez que dice algo, opina sobre un tema, le completa la idea. Se anticipa. Entonces el taxista dice, pero usted es adivino, sabe lo que yo pienso. Entonces Feynman le dice, por ahí un poco soberbio, le dice Feynman, no, vos no estás pensando. Vos sos pensado por los medios de comunicación. O sea, sos pensado, tu yo es pensado por una instancia superior, que es la de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, la idea es que este taxista es pensado, mucha gente es pensado por los medios de comunicación. Es una perspectiva parecida a la de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, cuando vimos Nietzsche, vimos Foucault y vimos, le cité a un autor que se llama Remo Bodey, en un libro que se llama Destinos Personales, la colonización de la conciencia, el capítulo 4, el centro de gravedad de Nietzsche. Bueno, ahí lo que plantea Remo Bodey, pero también otros autores, es que para Nietzsche no se puede decir como Descartes, yo pienso, luego existo, sino se piensa, se está pensando. O sea, el pensamiento es no es el efecto del yo, ¿no? Para Descartes hay un yo que está pensando, un yo que produce el pensamiento. Se puede pensar erradamente, pero el yo está pensando y está produciendo puede tener una alucinación, puede equivocarse, puede estar soñando, pero el punto es que está pensando. Entonces el yo es causa del pensamiento. Lo que va a plantear Nietzsche es que el pensamiento causa el yo. El yo es un efecto del pensamiento, ¿no? Es decir, digamos, un poco antes de Freud, lo que está planteando es la noción de una noción parecida a la de inconsciente. Es decir, el pensamiento, para ordenarlo, para darle una forma, uno le pone una categoría, la del yo. Son categorías que aparecen después, ¿no? Digamos, entonces, para Nietzsche, el yo es un producto del desarrollo del pensamiento, un efecto del pensamiento. Dice, de la misma manera que materia, cosa, sustancia, individuo, yo, dice Nietzsche en un libro que se llama Fragmentos Póstumos, son ficciones regulativas, son ficciones que sirven para ordenar la vida.
¿Mm? Es decir, desde esta perspectiva, el yo puede ser pensado, ¿no? Entonces, ahí se va conformando un tipo de sujeto y de conocimiento diferente, ¿no? Ahí tenemos que para Foucault, ¿no? Para Foucault citando a Nietzsche, ¿qué va a plantear? Va a plantear que el conocimiento no es una instancia que se repliega, que se separa del cuerpo, de los sentidos, digamos, las sensaciones oníricas y logra elaborar un pensamiento separado del cuerpo, ¿no? Separado de lo material. Lo que va a decir Nietzsche es que el conocimiento es el producto de la lucha de los instintos, ¿no? En el caso anterior de Platón, Descartes, Kant, marxismo académico, el conocimiento tiene un origen, ¿no? El conocimiento estuvo desde siempre. El conocimiento estuvo desde antes de la historia. El conocimiento es a priori, es algo natural al hombre. El conocimiento es natural al hombre. Lo que va a decir Nietzsche es que el conocimiento es una invención. En vez de origen, Ursprung, el conocimiento es Erfindung, es invención. O sea, se inventó en algún momento. Si se inventó en algún momento, podría no haberse inventado. O sea, es del orden del azar. El conocimiento es del orden del azar. Es parecido acá al joven Marx de la tesis doctoral, ¿no? Donde habla de que el mundo surge con la desviación azarosa de la línea recta de un átomo, que produce una conflagración, un choque de átomos y un Big Bang. Entonces, la desviación de la línea recta, lo que sale de la necesidad, lo que tiene que ver con el azar. Entonces, el conocimiento surge de la lucha de los instintos. No es un instinto, porque entonces sería en parte natural, sino es el efecto de la lucha de los instintos, es el efecto azaroso de la lucha de los instintos. El conocimiento surgió azarosamente, y el conocimiento no es natural al hombre, sino es una cosa que le surgió azarosamente. Él lo utiliza como arma. Ese es el planteamiento de Foucault, leyendo o interpretando a Nietzsche. Entonces el conocimiento es una invención, se inventa. El conocimiento no es natural al hombre. Frente a Platón, incluso a Aristóteles, donde les cabe el dicho latino ad aequatio intellectus et rei, la verdad es la adecuación entre el intelecto y la cosa a investigar. Acá hay una armonía. Bueno, no hay tal armonía acá. El conocimiento, primero, no es natural al hombre. Y segundo, no hay tal armonía entre el conocimiento y las cosas a investigar, sino hay una relación de lucha, de subordinación, de oposición. El conocimiento subordina, ¿no? Pensemos aquí, ¿cuál conocimiento le cabe a los sujetos investigados? ¿Y cuál conocimiento le cabe al investigador, al que está investigando? Este es el juego, ¿no? Bien, entonces acá tenemos las preguntas, ¿no? Las preguntas son: ¿cuál sería y qué características tendría la forma de conocimiento concedida a la gente que hay que engañar y sobre la que se debe operar para convencer? En esta forma de conocimiento, ¿tomaría los aportes de Descartes o de Nietzsche? Es decir, tengamos en cuenta que hay que convencer al pueblo, hay que convencer a los ciudadanos de que el agua contaminada es sana, que el agua contaminada no hace daño. Entonces, ¿cómo lo convenzo de esa mentira, ¿no? La forma de convencerlos es apelando a la adequatio intellectus et rei, es decir, a la adecuación entre el intelecto y la cosa a investigar. Es decir, hay que apelar a un conocimiento donde
se establece una armonía entre las cosas y el conocimiento. ¿Hay alguna forma racional de convencer de una mentira? Uno se puede hacer esta pregunta. ¿Hay cierto procedimiento racional para convencer de una mentira? Este conocimiento cuidadoso de Descartes, que parte de su palanca de Arquímedes, que es pienso, luego existo. Y digamos, Descartes que hace sus reglas del método para no equivocarse, para no caer en el error. ¿Esta sería la forma de conocimiento por la que se puede convencer de una mentira? ¿O se puede convencer de una mentira si, digamos, uno apela a algo que esté atrás de la razón, ¿no? Algo que esté atrás de este repliegue de Descartes? Si uno apela a la parte emocional, a la parte instintiva, digamos, si para Nietzsche el conocimiento es contrainstintivo, un operador de focus group que desee modificar la forma de pensar, ¿no? De tal manera que se crea que el agua contaminada con residuos de la minería a cielo abierto es sana, no sé, o refuerza el sistema inmunológico. Debe utilizar una forma de conocimiento que crea que no existe una adecuación entre las palabras y las cosas, o una forma de conocimiento que se piense a sí mismo como una invención, como una cuestión performativa, ¿no? Hay dos tipos de enunciados, dice un autor que se llama Giorgio Agamben, que es, y otros más, hay otros autores más que también lo plantean. Giorgio Agamben lo dice en El Sacramento del Lenguaje. Hay enunciados que son asertóricos y hay enunciados que son performativos. Hay enunciados que buscan ese adequatio intellectus et rei, o sea, que buscan describir un estado de cosas real. Estos enunciados asertóricos son los de la ciencia, en sentido cartesiano. Pero hay otro tipo de enunciados en los que no importa la verdad o la falsedad del enunciado, sino que el enunciado se realiza en el momento de decirlo. O sea, adquiere el conocimiento, adquiere el carácter de verdad en el momento de decirlo. Por ejemplo, un enunciado performativo, que viene del inglés, pero en la traducción en castellano sería realizativo, ¿no? Un enunciado realizativo es el que, por ejemplo, dice: los declaro marido y mujer, ¿no? Cuando el sacerdote, el juez, declara marido y mujer a alguien, está cumpliendo algo cuando lo dice, está haciendo algo cuando lo dice. La verdad se crea cuando uno está diciendo, ¿no? Este es el aspecto performativo. Entonces, ¿a qué apela el operador de focus group? ¿Apela a la razón de la gente o apela a la parte instintiva, a la parte irracional, a la parte que sirve para autoengañarse, ¿no? A la parte que podría servir potencialmente para autoengañarse? Es necesario que, digamos, este enunciado, el agua con un poco de residuos de la minería no hace mal, incluso hace bien. Esto, que en realidad se dice, hay un caso particular, ¿no? La discusión sobre el glifosato, ¿no? Esto se plantea para el glifosato, que no es dañino, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se lo convence? ¿No? ¿Se le da un argumento racional? ¿O se apela? Se podría dar un argumento racional, a lo mejor hay una forma de dar un argumento, ¿no? Alguna investigación, ¿no? O se apela a un nivel, al nivel donde, digamos, a cierto nivel donde no es necesario razonar, ¿no? Hannah Arendt tiene un concepto, ¿no?, que se llama el 2 en 1 socrático, ¿no? Hannah Arendt plantea que
Sócrates estaba discutiendo con alguien que estaba muy seguro de lo que decía. Entonces Sócrates le dice así, en forma irónica: qué suerte que estás tan seguro de lo que decís, porque yo cuando vuelvo a mi casa voy a discutir con otro que soy yo mismo, ¿no? O sea, que iba a tener un monólogo interior, iba a tener una duda, iba a poner en duda sus mismos razonamientos. ¿Qué se necesita para esto? Esa sería la idea, ¿no? Apelar a los instintos, apelar a lo emotivo, apelar a otra cuestión. Ahora, el propio investigador, el propio operador de focus group, la persona que produce conocimiento para el marketing, ¿no? El sofista platónico actual, ¿desde qué conocimiento mide el pensamiento de la gente del focus group? ¿Desde un nivel instintivo? Puede ser porque Nietzsche, por un lado, dice, el conocimiento, más vale que la producción de conocimiento tiene que ver con la lucha de, digamos, el conocimiento es la chispa del entrechocar de dos espadas, pero la chispa no es del material de la espada, es de otro material, ¿no? Entonces, con esta metáfora redondea Nietzsche esta cuestión y Foucault, que lo lee, esta cuestión del conocimiento como lucha contrainstintiva. Entonces, el conocimiento tiene que ver con las relaciones de fuerza y por lo tanto tiene que ver con la política, es estructural, ¿no? Va a decir Foucault, o más o menos así va a decir Foucault. Entonces, si es estructural, el conocimiento tiene que ver con un abordaje político, o sea, un abordaje político en el sentido de relaciones de fuerza, ¿eh? Sentido de relaciones de fuerza. O también podríamos pensar que el operador de focus group no se puede equivocar, ¿no? Digamos que el otro nivel es emocional. Bueno, pero no se puede equivocar. El sofista actual no se puede equivocar. Tiene que medir, tiene que reflexionar él mismo. Tiene que reflexionar él mismo sobre lo que está haciendo, sobre lo que está investigando. Entonces, ahí se sitúa en la posición de Platón o del sofista platónico. Se sitúa en la posición de Descartes o se sitúa en la posición de Nietzsche. O sea, se tiene que emocionar mientras estudia el discurso del focus group, o tiene que permanecer frío. Esa sería la idea. ¿Qué argumentos utilizaría Platón para deslegitimar a quienes dijesen que el agua potable es sana y no conviene tomar agua con residuos provenientes de la minería a cielo abierto, ¿no? A los que tienen este sentido común? ¿Cómo se los atacaría? ¿Cómo se los atacaría simbólicamente? ¿Cómo se los deslegitimaría? Bueno, un poco parecido a lo que hace Silvia, a lo que hacían los conquistadores con las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Las transformaban en otra cosa, discursivamente en otra cosa, ¿no? Las transformaban en brujas porque protegían su propia religión frente a una religión imperial, que era la cristiana. Entonces defendían su propia religión y entonces eran transformadas en brujas por defender su propia religión. O sea, por defender a su propia religión frente a una religión imperial. Eso hacían las mujeres. Y las transformaron en brujas. ¿Por qué? Porque el transformarlas en brujas implica, digamos, una aceptación por el resto de la población de lo que está ocurriendo. Es decir, son más fáciles cuando se les pone un rótulo negativo o una representación, una imagen negativa, es más fácil perseguir, ¿no? Entonces, ¿qué se haría en este caso? Se apelaría a las emociones, se apelaría a una cuestión que un antropólogo francés que se llamaba Lévi-Strauss planteaba, que el ser humano veía las cosas, sobre todo el ser humano arcaico, pero
el ser arcaico que llevamos dentro, ve las cosas en términos polares, como de amigo-enemigo, ¿no? ¿Alguien es amigo o enemigo? No hay nada intermedio, ¿no? ¿Apelaría a ese nivel, al nivel de amigo-enemigo? ¿Apelaría a la cuestión emocional o apelaría a una demostración racional, ¿no? Esa sería la idea. Espero que esto les haya servido como forma de mejor abordaje del trabajo práctico. No hay una respuesta correcta y una incorrecta. No hay un trabajo bueno y otro malo. Lo que es bueno es lo que está argumentado. No si en uno va Descartes o en otro Nietzsche. Lo que está bien hecho es lo que está argumentado porque uno leyó bien. Y lo que está mal hecho es lo que está pobremente argumentado porque uno leyó muy poco. O no procesó lo que leyó, o no leyó lo suficiente, o no estudió lo suficiente. Así que no hay una respuesta correcta. Lo que es correcto es una buena argumentación basada en una lectura detenida y profunda. Si la argumentación sea para un lado o para el otro, ¿no? Si por ejemplo, en la pregunta 1 uno pone que es Descartes o Nietzsche, ¿no? Uno pone la línea Platón-Descartes o Nietzsche-Foucault. Si uno pone esa línea, digamos, sofista platónico, Nietzsche, Foucault, o Platón, Descartes, no importa qué responda uno, lo que importa es cómo lo argumenta, ¿no? Cómo reflexiona a partir de los datos aportados, a partir de los instrumentos teóricos aportados por las lecturas. Entonces no hay una respuesta correcta y otra incorrecta. Lo que importa es que argumenten a partir de una lectura profunda de los textos. Bien, esto sería todo. Bueno, hasta luego.